por dentro el misterio de Dios Trinidad. A veces es muy difícil, uno trata de que expliquen que eso, que la unidad del Padre, que con el Hijo, que con el Espíritu, ay, que eso es mucho, no nos enreden. Pero realmente la cosa es muy fácil, porque Dios siempre es fácil. Dios siempre es fácil. Y entonces en esa facilidad de Dios nosotros entramos. Es el hombre con su rudeza y con su testarudez el que hace difícil a Dios y el que hace difícil el encuentro con Él. Entonces la idea primera para hablar de la unidad y la fortaleza es hablar de que nuestro Dios, que es Trinidad, y esto ya ustedes van creciendo en esa experiencia tan rica ahí en esa parroquia, nuestro Dios que es Trinidad, miren lo que les voy a poner, no es un Dios solitario. No es un Dios solitario. Dios no es un ser solitario. Si algo caracteriza la experiencia de Dios como creador del universo, salvador del mundo, defensor del hombre, ¿no? Paráclito, defensor del hombre, es que Dios no es un ser solitario. En las demás expresiones y culturas religiosas míticas o ancestrales, orientales o iluministas, que son las que son diferentes al cristianismo, Dios es un ser solitario, aislado en su mundo. Dios es un ser solitario, aislado en su mundo. Y nadie se mete en esa esfera de Dios, nadie se mete en esa esfera de Dios. Es casi que inaccesible, es casi que es invisible, sí, pero es como que intocable, no pregunten, no razonen, es Dios. El Dios de Jesús, que nosotros experimentamos tan cercamente, es el que se revela como un Dios que, si no es solitario, Jorge, entonces, ¿qué es? Entonces, oigan, aquí empezó el tema, es comunidad de vida y amor. ¡Qué belleza! Es comunidad de vida y amor. Eso es Dios. Ese es el Dios de Jesús. En el capítulo primero del libro del Génesis 1 y siguientes, que es donde encontramos el relato de la creación, nosotros nos damos cuenta, y se los dije una vez, pero no lo voy a repetir, así explicándolo, que unidad con Dios, ¿a dónde se nos perdió esa unidad que la tenemos hoy que buscar? O que la tenemos que como husmear a ver cómo la recuperamos para vivir la misión dentro de la iglesia. ¿Cuándo se nos perdió? ¿Cuándo precisamente? Y ahí es donde lo uno al otro temita. Cuando dejamos de tener fuerza en Dios, se nos perdió la unidad. Entonces tenemos que buscarla, ¿cierto? Como el que es débil cae, como el que no tiene fuerzas cae, como el que no tiene fuerzas se desvanece, ¿sí? Como el que no tiene fortaleza se disipa, así se nos disipó la unidad, se nos cayó la unidad, se nos volvió frágil, porque dejamos de tener fuerza en Dios. Miren cómo quiero unir yo estos temas que me han propuesto desde el punto de vista de la Sagrada Escritura y de la experiencia de la fe que estamos viviendo. Entonces fuimos hechos unidad y fuimos hechos para la comunidad. Eso no es una opción que nosotros tenemos. El ser comunitarios, el buscar la unidad con otros para unas tareas comunes, para unos ejercicios comunes, para una evangelización común, eso no es algo que debiéramos elegir. No depende de nosotros. Se nos perdió, pero de entrada fuimos hechos comunidad. Esencialmente somos comunidad. Entonces, hay que recuperar esas dimensiones de comunidad que yo llevo inscritas en el corazón para poder ejercer correctamente una misión. La misión será tan limpia
más tanto o cuán o más limpia que cuando yo descubro justamente que yo no soy solitario, sino que yo soy comunidad. No vivo en comunidad, no, soy comunidad, soy esencialmente. Entonces, de esta primera idea, Dios es comunidad de vida y amor y yo también. Por lo tanto, porque yo soy imagen y semejanza de Dios, llevo inscrito el sello de ser un ser comunitario, no solitario, y de tener esta fuerza de Dios. Esta es la primera idea. ¿Y por qué me volví hasta allá? Porque resulta de que para hablar de la unidad para la misión y de hablar de la fortaleza para la misión, primero hay que hablar de la unidad y de la fortaleza para el corazón. No habrá nunca una expresión auténtica. Yo no sé si están viendo bien la escritura del tablero. Por favor me dicen, y si no miramos, que me parece que el marcador falla. Me avisan, por favor, si no están viendo bien lo que escribí. No se ve muy claro. No se ve muy claro. Ahí no. Porque yo voy hablando. Bueno. No. Bueno, entonces, la misión. Esta aquí también dice misión. Y aquí dice corazón. Entonces, que la unidad y la fortaleza para la misión, antes de hacer esa dirección, debemos descubrir y debemos reflexionar sobre esta fortaleza y esta unidad del corazón de donde debe brotar. Nunca habrá una misión auténtica, evangelizadora, comunitaria, parroquial, no sé de qué, si primero el hombre en sí mismo, el creyente, el discípulo de Jesús, tiene en sí mismo y es en sí mismo unidad y fortaleza. No habrá. Entonces yo me voy a dedicar un poquito, esta primerita parte, a hablar de esta unidad y esta fortaleza en el corazón, y luego de esta unidad y esta fortaleza para la misión. Les voy a invitar para que si alguien nos puede compartir esta lectura de la Sagrada Escritura, entonces veamos Hechos 2:42 y siguientes, que ahí es donde está diseñada todo el plan de la unidad y la fortaleza que tiene que tener el creyente en el corazón y luego para expresarlo en la misión. Alguien que por favor comparta esa lecturita para que no se haga monótono yo leyendo y que desde ahí podamos partir entonces para esta reflexión que les voy a hacer. ¿De acuerdo? A ver, alguien que nos traiga ese temita. Bueno, estoy leyendo de la Biblia de Navarra, que habla Nidia. Empieza en el 42, ¿hasta dónde, Jorge? Hasta el final del 2. Ok. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. El temor sobrecogía a todos y por medio de los apóstoles se realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían las posesiones y los bienes y los repartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días acudían al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor incorporaba a los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dieron cuenta de la expresión que trae el texto de esa experiencia de unidad y fortaleza de la
comunidad cristiana, que ahí están todos los rasgos de nuestra identidad y nuestra misión, está allá en el versículo 46, al final del 46, allá está. Ese es el corazón, esa es la fuente, esa es la fuerza de donde uno debe partir para vivir una experiencia de auténtica misión. Miren, con alegría y sencillez de corazón. Es decir, en el corazón estaba la raíz y los frutos de una auténtica misión. En el corazón, allá estaba. Y por eso partían el pan, vivían unidos, sus signos alejaban el temor de las demás personas, se mantenían constantes, a nadie le faltaba nada. Es decir, el efecto de la comunidad, unirse, era la unidad que cada uno tenía con Dios. Entonces, ¿desde dónde partir para decir que un corazón está indefectiblemente unido en Dios y fortalecido en Dios? Eso es lo que nosotros reflexionamos. Entonces vamos a partir que nosotros, primero, cuando descubrimos que un corazón está unido en Dios y fortalecido en Dios para ser auténticamente, miren, cuando el hombre tiene conciencia de su límite. Cuando tiene conciencia de su límite. Sin la conciencia del límite, el hombre no descubre la unidad que hay en su corazón. No la descubre. ¿Por qué? Porque la ausencia de esta conciencia vuelve al hombre arrogante y vuelve al hombre presumido y lo vuelve vanaglorioso y lo vuelve lo que decía, lo que reflexionábamos el miércoles de ceniza, lo vuelve un hipócrita, es decir, le pone una máscara. Entonces el hombre no está unido en sí mismo, está falsificando su identidad, está mintiendo, está yendo y está mostrándole a Dios y a los demás una cara de lo que no es él. La unidad parte de una conciencia de su propio límite. El que no está unido a sí mismo en la conciencia de su propio límite, lo que le dará a los demás cuando se une a ellos será falsedad, no será autenticidad. Y miren lo que decía el libro de los Hechos. Todo lo daban con alegría y sencillez de corazón. Brotaba de dentro. ¿Y qué daban? El texto lo dice muy, muy bellamente. Daban lo que cada uno tenía. No falsificaban. Cada uno se reconocía pobre, limitado. Yo tengo esto pongo. Yo soy frágil, pongo la fragilidad. Yo soy pobre, pongo mi pobreza. Yo soy pobre, yo soy distraído, pongo mi distracción. Cada uno con esa conciencia. Eso es tener un corazón unido, tener una conciencia del propio límite. ¿Por qué? Porque el que tiene conciencia del propio límite descubre que depende de Dios. Ay, a mí me gusta tanto esto, muchachos y muchachas. Yo les digo con cariño, muchachas y muchachas. Ay, esto me parece tan bonito. Que cuando el hombre está unido en sí mismo de corazón es cuando tiene más conciencia de su propio límite. ¿Por qué? Porque descubre que depende de Dios. Y eso hace al hombre libre. Eso es lo que hace a un hombre y a una mujer libre frente a las críticas, frente a los prejuicios, frente a los señalamientos, frente a tantas cosas. Ustedes que están en grupos pastorales,
pueden experimentar estas cosas. Constantemente, por cualquier cosa que hacemos o decimos, somos sujetos de señalamientos, de críticas. Si leemos mucho, porque leemos mucho, ¿cierto? Si no leemos, porque no leemos. Si vamos a la iglesia, porque vamos. Si no vamos, también porque no vamos. Constantemente. Si vamos al grupo, a la reunión, a la charla, porque vamos. Si no vamos, también porque no vamos. Constantemente en la dinámica de lo humano sufrimos un montón de señalamientos. ¿Quién sufre con esos señalamientos? El que no está unido en sí mismo. El que depende de su estatus de vanagloria, egoísmo o presunción para presentarse. No, miren, aquí empieza el hombre a tener un corazón, conciencia de su límite, ¿ya? En el que depende de Dios, descubre que depende de Dios. Miren de qué me estoy acordando yo en este momento con esta conciencia del límite. En la multiplicación de los panes, en una de las narraciones de la multiplicación de los panes en el Evangelio, hay una cosa muy linda, es un pasaje sin precedentes en la Escritura. Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, oye, despacha a la gente, esto está muy solo, aquí vamos quedando como de noche, esto está muy solo, esto se va poniendo, como decimos aquí en Antioquia, esto se está poniendo peludo. Bueno, despacha a la gente, le dicen los discípulos pensando en su estómago, ¿cierto? Pensando en su estómago. Despacha a la gente que esta tarde estamos muy lejos, ya, que se vayan todos. Y Jesús les dice, no, ¿yo por qué los voy a despachar? No, denles ustedes de comer. No tenemos, dijeron los discípulos, no tenemos. Entonces uno de los discípulos dijo, qué bonito, vea. Mire, conciencia del límite. Señor, aquí hay un muchacho que tiene 2 panes y 5 peces. Pero ¿qué es eso para tanta gente, vea? Están poniendo el límite, lo escaso. No hay, eso no alcanza, es poco, ¿cierto? De hecho, hay una canción que lo refleja. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, ¿cierto? Es muy poco lo que puedo dar. Bueno, esa canción nace de ahí. Conciencia del límite, ¿qué es esto? Y Jesús, el Señor de la historia, el Salvador del mundo, que tiene un corazón como el de nadie y es único, dice, suficiente. Hay límite, suficiente. Lo demás lo hago yo. Por eso la canción dice, tú ya pones, Señor, lo demás, ¿cierto? Hay límite, hay conciencia del límite. El Señor pone, lo demás depende de Dios. Suficiente. Todos comerán. ¿Qué hizo el Señor? Le dio alegría y paz. Le dio sencillez de corazón a esos hombres para descubrir que cuando se tiene esta conciencia, el hombre está unido en sí mismo y está unido a Dios, porque depende de Él. De Él. Entonces, como esta conciencia hace al hombre libre, ya puede usted presentarse como un agente de pastoral que no tiene todas las facultades, pero eso que tiene, lo entrega con libertad y alegría. Y para usted y para Dios, que están unidos, es suficiente. Como la viuda que solo entregó una monedita. Eso es bonito. Siéntase fortalecido al poner para la misión la conciencia de su límite. Que eso es lo que espera Dios. Porque eso es lo que lo hace estar libre, desprendido en sí mismo, unido, desprendido de la rotulación de los demás y unido al sentir y al corazón de Dios. Eso da alegría y eso da fuerza y eso dan ganas de seguir
obrando lo que sabemos o lo que podemos obrar, no tanto que sepamos, que podemos obrar. Mi servicio generoso, lo poco, Señor, que te vengo a traer, eso es. Me salí porque es que no, en ese grupo todos sabían, todos opinaban y allá hablaban de un montón de cosas y yo como no sabía nada, yo como no podía opinar, yo me sentía tan mal, yo me salí de ese grupo. No, ¿por qué? Si ese era tu lugar, tu presencia como un ser que experimenta en el corazón la dependencia de Dios, ahí se está unido a Dios. En la comunidad, en la unidad, lo fundamental es que cada uno experimente que está unido a Dios. No que puede llegar a unirse a Dios, no, que está unido, esa es la raíz, que está unido a Dios. Y eso es lo que usted va a aportar. Tengo a Dios en mi corazón, lo que dijo Pedro y Juan en el templo, hermosísimo, después de la resurrección del Señor. Lo que dijeron Pedro y Juan cuando se encontraron ese tullido a la puerta del templo. Mira, bendito cojo, no tenemos oro ni plata, pero te damos lo que tenemos. Tenemos a Cristo en el corazón y te lo damos. Levántate, en su nombre, levántate y camina. Eso eres tú en la misión. Cuando estás unido indefectiblemente a Dios, unirás a otros al apostolado, al proyecto de misión. Pero partiendo de la conciencia del propio límite que te hace capaz de depender de Dios. Esto nos hace sencillos, humildes y alegres. Esa es la unidad que debe haber en el corazón para llevarla a buscar la unidad en lo común, o sea, con otros, la unidad en lo común. Yo no puedo unirme en lo común, o sea, en el grupo, si yo mismo en mi interior estoy dividido, no. Si yo mismo en mi interior estoy dividido, no. Ese no es así, es al revés. La unidad mía conmigo mismo, el conocimiento de lo que soy, de lo que puedo, de lo que tengo, hasta dónde soy capaz de llegar y de ser, para eso llevarlo a lo común. Entonces hay una comunidad. ¿Lo ven? Esa es la lógica. No al revés. No es ver qué hay en lo común para ver yo cómo perdóname la expresión, yo cómo les chupo lo que tienen para ver yo cómo me enriquezco. No, es al revés. Cada uno, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, dice, cada uno es una riqueza para el otro. Cada uno es una riqueza para el hermano. Así de que, si tienes la conciencia de este límite, sabes qué dar. No solo qué sustraer, qué quitarle a los otros. Esta dinámica del crecimiento en la fe es muy interesante, amigos, y nos hace muchísima falta en la experiencia pastoral. ¿Por qué se vinagran las experiencias de misión? ¿Por qué se vinagran? ¿Por qué no tienen ese efecto? Por lo que dice Hechos 2:42, la gente nos nota divididos. La gente nos nota divididos. Incluso cuando nosotros en la propia misión, en la experiencia parroquial o fuera de ella, nosotros nos dividimos con los ojos, con la lengua y con el cuerpo nos dividimos de los demás. En expresiones tan sencillas como en un comedor donde estamos vendiendo comida y alguien nos pide un favor y nos dice, lo que pasa es que la señora que ella me dijo, pues dígale a ella. Pero usted que está en el mismo grupo, no, dígale a ella. Si ella le dijo, dígale a ella, que ella le resuelve. Ya, el que vino no se llevó a Cristo como unidad, se llevó la división entre nosotros. Sencillo. Eso se nos cuece todos los días en las manos, en los ejemplos cotidianos de la parroquia, se nos cuece eso. Y no sabemos cómo deshacernos de eso. Aquí está la clave. Una de las claves.
para la unidad esta conciencia del límite, del propio límite, que nos hace depender de Dios y nos hace hombres libres. Parece ilógico que en la dependencia haya libertad, ¿cierto? Parece ilógico. Desde el punto de vista racional parece que eso no concuerda, que dependiendo de Dios nosotros seamos más libres. Sí, es que entre más dependientes de Dios, más libres. ¿Por qué? Porque este Dios no sujeta, sino que ama. Porque este Dios no sujeta, no amarra, sino que ama. Y en el amor, lo escucharon, siempre hay perdón y libertad. Ahí vamos. ¿Ven? Entonces, a mí me parece que este tema que ustedes tienen por delante, que es muy lindo, es además, por cierto, una tarea muy grande que tenemos para crecer espiritual y pastoralmente. Muy grande, es un reto, porque va a significar que nosotros le demos una vuelta a la manera como hemos concebido la manera de participar en la misión. Unidos interiormente, ¿ya? Unidos interiormente para estar unidos en lo común, ¿ya? No es simplemente, la unidad no es simplemente el recreo o juntar los criterios que a veces son diversos o que pueden llegar a ser iguales. No, la unidad no es juntar, la unidad no es juntar, la unidad es adherir. La unidad es adherir. Esto es juntar, ya, estos son dos manos juntas, ¿sí? Dos manos juntas. Esta sigue estando aquí, esta sigue estando aquí. En cualquier momento esto puede estar así. Pero esto es dos manos adheridas. ¿Lo ven? Una se fusionó con la otra. Esto es la unidad. Esto es estar juntos y esto es estar unidos. Por eso en el matrimonio, a los esposos no se les dice, junten sus manos, sino estrechen sus manos, es decir, adhiéranlas para expresar la unidad. Y hay esposos que viven juntos pero no adheridos, ¿sí? Y hay gente que en la pastoral está en la iglesia, junto a la iglesia, pero no adherido a la iglesia. Está junto al párroco, con el párroco, pero no adherido al párroco. ¿Ve? En la oración, con mucha oración, pero no adherido a Dios, unido a Él. Esa es la primera acción de la unidad que nosotros debemos lograr si queremos experimentar frutos en una misión auténtica. Y esos frutos, usted no los calcula. ¿Y por qué no los calcula usted? Porque es que no son suyos. Los frutos de la que va a experimentar en la misión no son los frutos de sus cualidades, de sus potencias, de sus carismas. Eso es lo que creen los que no están adheridos a Dios, los que no han descubierto que Dios es comunidad de vida y amor. Creen que los frutos de la misión en la pastoral y en cualquier experiencia dependen de Él. Ahí no hay una unidad de corazón. Ahora, tenemos que dar un paso significativo. Y es que para esta unidad y esta fortaleza, ya les hablaré enseguida de la fortaleza. Voy a seguir buscando marcadores buenos, ustedes me van a ir perdonando, pero hay que ir buscándolos entre tantos maluquitos. Segundo, bueno, voy a borrar para que vean mejor arriba que abajo. Después de la conciencia del propio límite que ustedes y yo experimentamos, segundo, entonces vamos a descubrir cuando experimenta uno que está unido en sí mismo de corazón y está unido a Dios para buscar la unión común, ¿ya? Cuando la fragilidad y
y la debilidad, y entonces aquí ya me meto al tema de la fortaleza, cuando la fragilidad y la no son impedimento. No son impedimento. Y de esto nosotros tenemos que aprender. La mayoría de las personas pelea con la fragilidad y la debilidad. No estoy hablando del pecado, no. El pecado es otra cosa. ¿Ya? El pecado es otra cosa. El pecado es el rechazo frontal al proyecto de Dios y la división con Él. Pero ese es otro tema del cual no voy a hablar. Pero sí vale la pena que hablemos después. Cuando la fragilidad y la debilidad de la que siempre estarás sujeto, mientras estés en esta carne, gorda o flaca, grande o chiquita, fea o bonita, mientras estés en esta carne, siempre experimentarás la fragilidad y la debilidad. ¿Por qué? Porque son las condiciones de lo humano. Amigos, y uno con lo humano no pelea, con lo humano no se pelea. Lo humano se asume para ser transformado. Lo humano se asume para ser transformado. ¿Por qué? Porque se asume la fragilidad, no para tenerlas como excusa para el pecado, no, sino porque siempre, como te digo, mientras estés en esta carne, como dice Pablo, mientras estés en esta carne, la experimentarás. Entonces no te opongas a ellas, no pelees con tu fragilidad, ni con tu debilidad. Asume esas fragilidades, pero deja que se transformen, que las transformen, que la transforme Dios. Entonces, cuando tú asumes tu fragilidad y tu debilidad, ¿ya? Para ser transformados, ellas no se convierten en impedimento para la unidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque la mayoría de las personas en la conformación de la comunidad que busca la unidad para la misión, casi que eso es como un colador, un filtro de los más buenecitos, los más santicos, los más... entonces es como lo que el Señor tanto le recriminó a los fariseos y a los hipócritas del Evangelio. Amigos, el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores. Entonces, ¿quiénes son ustedes para no incluir, para determinar quién entra y quién no entra al proyecto de Dios? Nuestras comunidades en ejercicio pastoral y de misión se pueden volver antievangélicas, anticristianas, en la medida en que nos vamos convirtiendo, siendo nosotros frágiles y débiles, para la misión, para la unidad. Es decir, empezamos a sacar todo lo que es débil y frágil. Este tiene muchas debilidades, este tiene muchas fragilidades, este tiene muchos defectos. Y entonces vamos tratando de buscar solo lo perfecto, y solo lo perfecto lo tiene Dios. Porque mientras estemos en lo humano, experimentaremos esto. Por eso no peleamos con la fragilidad, ni con la propia, ni con la de los demás. Al hermano que entre más débil y frágil se muestre, ese, desde el corazón mío, que está adherido al corazón de Dios, como ya dije, unido, ahora yo lo voy a fortalecer con mi ayuda. No para sacarlo de la comunidad, sino para vincularlo a la unidad de la que se está dividiendo con su debilidad. Eso es una comunidad misionera por dentro, porque se está configurando con el corazón de Cristo. Ahora saldrá a hacer una tarea apostólica, pastoral, ministerial,
bien sea diácono permanente, religioso, sacerdote, laico comprometido, director, presidente, coordinador, lo que quieran. Pero saldrás porque has descubierto que por dentro hay una misión que se ha hecho efectiva y buena. Entonces, conciencia del límite y no has peleado con la debilidad, ni tuya ni la de los demás. Esa es la característica. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire, por eso dice tan bellamente Hechos de los Apóstoles. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. En la comunión. Esa comunión no es la comunión eucarística, ¿eh? La comunión es la capacidad de estar unidos a pesar de las dificultades, de los límites, las debilidades y las fragilidades. Hay miedos, toda la vida habrá miedos. Hay temores, toda la vida tendremos temores. Hay tentaciones, toda la vida tendremos tentaciones. Pero todo eso, y ahí viene el otro tema, pero todo eso se convertirá cuando descubramos, tercero, la fuerza sublime de Dios. Con las propias fuerzas no vamos ni a la esquina a comprar un pan, por poner un ejemplo. Pero cuando experimentamos en la carne propia y en la de los demás debilidades, fragilidades, límites, nada de eso es impedimento si experimentamos que Dios me fortalece, que Dios me da fuerza. ¿Y de dónde viene esa fuerza? ¿Cómo así, Jorge? ¿Cómo da Dios la fuerza? ¿Cómo da Dios la fuerza? Solo cuando el hombre le ha dado a Dios el corazón. Me estoy acordando de Santa Margarita María de Alacoque, la apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando se sintió débil, que el Señor se le reveló, el ejemplo de los santos nos ayuda, que el Señor se le reveló, que la santa se experimentó que eso era mucho, quién era ella, si las monjas la señalaban, la iban a echar del convento y no le iban a creer que el Señor le estaba revelando todo eso. Ella nos cuenta en su diario, en el diario de Margarita de Alacoque, léanselo por favor, que es muy lindo. Margarita nos cuenta que ella sintió como el Señor le sacó el corazón. El Señor le sacó el corazón y se lo llevó. Y cuando se lo volvió a poner, eso es una experiencia mística, pero posible para cualquiera, eso no es solo Margarita, que ella sintió que cuando el Señor le volvió a poner el corazón, ella sintió que ya no tenía fuerzas. Escúchenme bien esta expresión. Margarita sintió que ya no tenía fuerzas. No, sino que Dios era su fuerza. Es decir, que en adelante nada intencionalmente saldría de ella, sino que todo estaría movido por dentro por el corazón de Dios. ¿Y cómo se da cuenta el hombre que solo le ha dado el corazón a Dios? Cuando en la búsqueda de la unidad, aquí lo voy a poner, cuando en la búsqueda de la unidad aparecen estas categorías. Miren, siempre el bien, con su ejercicio, que es la bondad. El ejercicio del bien se llama bondad. ¿Usted cómo se da cuenta, Salvador, por llamar a alguno, pues, para no decir algo? ¿Usted cómo se da cuenta, Salvador, que usted es un
no es para que me responda, no, sino que es un ejemplo pues que estoy poniendo. ¿Usted cómo se da cuenta que usted está unido indefectiblemente en el corazón a Dios y es fuerza de Dios en su interior? Cuando en cuanto hace en la comunidad, tiene expresiones de bien. Si lo que hace en la misión o en la comunidad no refleja una acción de bien o de bondad, sepa que en usted hay algo que lo está dividiendo de Dios. O sea que eso ya es objeto de revisar en la vida espiritual, en la vida de fe, y de ponerlo en oración y de pedir al Señor la gracia para que le dé y lo transforme. Para que lo transforme. Eso es crecer. Y yo creo que esta charlita con ustedes vino como anillo al dedo en este tiempo de Cuaresma. Porque en esa sintonía nos pone, ¿cierto que sí? En esa sintonía nos pone. Mira, qué bueno trabajar como en un proyecto comunitario, no solitario, sino comunitario, poner esto. Cuánto bien se está expresando en lo que doy y hago y en lo que damos y hacemos como comunidad, como parroquia, como diócesis o como lo que quieran expresar. Qué tanto bien. Mientras que no aparezca esto, sepa que se ha colado un signo de mal y el mal divide. Acuérdense, yo no sé si fue a ustedes o a otro grupo, yo les dije que el maligno siempre tiene el mismo proceso. Yo les dije de diablo ni símbolo, yo me acuerdo. Pero el maligno, el enemigo de Dios, yo no sé cómo lo llamarán ustedes, si diablo, si Satanás, si Belcebú, o no sé, Lucifer, no sé cómo lo llamarán. Pero el enemigo de Dios, que cree que tiene poder, siempre tiene el mismo proceso. Por favor, pónganle cuidado a esto, para que sepan cuándo hay fortaleza y unidad para la misión. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre tiene el mismo procedimiento. Él seduce, divide y mata. Ese siempre tiene el mismo procedimiento. Cuando te empiezas a ver seducido por la habladuría, que es un atentado grave a la unidad, por la palabrería, por la maledicencia, cuando te empieces a ver seducido por el protagonismo, o cuando te empieces a ver seducido por, por otros cuantos aspectos, permítanme que no me acuerde pues, sepa que ya hay una expresión de mal, no aparece el bien. Por tanto, a eso hay que ponerle cuidado, y eso aparece todos los días. El que tiene la fuerza de la gracia, que entre otras cosas es sacramental, el que tiene esa fuerza de la gracia, vence esa seducción y no se deja que dividir. Por tanto, no terminará muerto en la maldad, sino que será en la comunidad un signo de bien. Primer signo, el bien. Si no hay rasgos de bien, es porque se nos está colando un mal. Y el mal siempre entra seduciendo, dividiendo y matando. Esta es la meta final del enemigo de Dios, que no lo logró, porque Cristo lo derrocó en la cruz con su sacrificio. Signo, cuando nos damos cuenta en esa búsqueda de la unidad en la que estamos fortalecidos por la acción del Espíritu, por la acción del Señor, pues justamente cuando construimos y no derruimos. Derruimos. Es decir, cuando en una comunidad haya alguien que todo lo esté tumbando,
que todo lo esté criticando, que todo lo esté diciendo por ahí no es, eso no, cuando sea una constante más de ruir que construir, sepa que esa persona está dividida de Dios y débil en Dios. Fuerte estará el que en todo construye, así sea con lo mínimo, con lo más pequeño, construye, edifica, levanta. Somos levantados en la medida en que con el corazón estamos manifestando que Dios es nuestra fuerza. Y la tercera categoría, ya como para que vayamos concluyendo, vean, la tercera categoría, es decir, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en un proyecto de unidad auténtica? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en un proyecto de unidad auténtica y que lo que estamos haciendo es con esa fuerza que solo viene de lo alto, que solo lo da del que le ha dado el corazón a Dios, que es lo que estoy tratando de explicar, el que le ha dado el corazón a Dios? Entonces es porque, miren, experimenta gozo y paz. Si lo que haces, si lo que dices, si lo que expresas te produce más intranquilidad que gozo, hermanito, usted no está unido en Dios y no podrá estar buscando unidad en lo común, porque bien lo dice el viejo y conocido refrán: nadie da de lo que no tiene. Nadie da de lo que no tiene. Entonces, yo creo que los procesos de construcción de la comunidad que se va a proyectar a expresar en la pastoral una misión auténtica, parte de dar el corazón a Dios y en él descubrir que tenemos suficientes herramientas, que tenemos suficientes elementos para decir: estamos siendo testigos del Señor y estamos ejerciendo un auténtico ministerio. Eso es lo que nos da la oración, y eso es lo que nos da a nosotros la vida sacramental, esa fortaleza. El hermano me fortalece, el grupo, la comunidad me fortalece, no me divide, no me flaquea, no me debilita, me fortalece. Hay que retomar la conciencia de la primera comunidad cristiana en cuanto que más desprendidos de sí mismos, tanto interior como exteriormente, más fuerza tenían y más evidente era la unidad. Más fuerza tenían y más evidente era la unidad. Tan evidente era que la iglesia existe hoy por esos fuertes y esos unidos que no sucumbieron ante la debilidad, la fragilidad y los límites para manifestar que le habían dado el corazón a Dios, porque Él era comunidad de vida y amor y los había constituido comunidad de vida y amor, y porque Él no era solitario, entonces tampoco los había creado solitarios, los había creados para la unidad y los había creado para hacer lo que dijo Pablo en su carta. Pablo dijo que él se hacía débil con los débiles para fortalecerlos. Débil con los débiles para fortalecerlos. Eso es lo que el Señor nos pide. Entonces, en esta misión que estamos tratando de cumplir, en esta tarea pastoral que nosotros tratamos de hacer, en la que encontramos tantos sinsabores, porque usted los encuentra, yo los encuentro, tantos sinsabores, ¿es más poderoso el sinsabor que la gracia?
en el que experimentamos tantas críticas, tantos señalamientos, ¿es más poderoso el señalamiento y la crítica que la gracia? En el que experimentamos tantos rechazos. Usted no, usted no, usted no. ¿Es más poderoso el rechazo que la gracia? Esa es la fuerza. La fuerza es la gracia que recibimos. La fuerza es la gracia que recibimos. La gracia, la fuerza no es la capacidad que tenemos, sino la gracia que recibimos. Y la unidad es la iniciativa de Dios de adherirnos vitalmente a su corazón, para que vitalmente con el corazón, cada uno, usted y yo, busque en lo común cómo expresar esa riqueza que Dios le dio. Esa es la tarea y ese es el horizonte desde el cual nosotros podemos experimentar que estamos siendo discípulos, misioneros, testigos del Evangelio. Me gustaría abrir como un dialoguito con ustedes, que pudiéramos, no sé, escucharnos y que pudiéramos intervenir e interactuar de tal manera que no suene como tan teórico, porque la verdad no es teórico. Esto no es una simple conferencia, de verdad se los digo. Es el fruto de una experiencia en la pastoral en la que, si miramos por ahí, descubriremos alegría y sencillez de corazón que los demás van a notar. A ver, ¿qué quieren, qué quieren decir? ¿Qué quieren preguntar? ¿O qué quieren opinar? ¿O con qué tomate me quieren tirar? Cuenten a ver. Jorge, me llama mucho la atención, me impactó mucho cuando mencionaste lo de la conciencia del propio límite. Me llamó mucho la atención eso, ya que cuando reconocemos, ¿verdad?, o desarrollamos esa conciencia del propio límite, abrimos nuestra mirada, ¿verdad? El horizonte de nuestra mirada lo ampliamos y podemos ver que en la diversidad, ¿verdad?, en la diversidad que hay en la comunidad está la ayuda que nosotros necesitamos también en el prójimo, ¿verdad? Porque a veces cuando vamos a trabajar este proyecto de amor de Dios en la misión, no todo lo podemos, no todo lo sabemos, no todo lo podemos hacer, y es bueno ver cómo en la diversidad que hay en la comunidad, inclusive en aquellos que consideramos frágiles, débiles, incapaces, pueden también aportar ¿verdad?, su ayuda con sus talentos, con sus carismas, todos obviamente, ¿verdad?, guiados por el Espíritu de Dios. Me llamó mucho la atención eso, la conciencia del propio límite, porque a veces creemos que no tenemos límite, que podemos hacer. Que por ahí no es, ¿cierto? Ahora te escuchamos. Sí, que a veces creemos que por ahí no es la cosa y le huimos a eso, Muy bien, gracias Salvador, bueno tu aporte, muy bien. Sigamos a ver recorriendo por aquí por todos estos grandiosos participantes de este grupo, a ver. ¿Qué quieren decir? A ver, ¿qué quieren participar? ¿O qué no queda claro? ¿O en qué fui muy confuso? De pronto que pudiéramos compartir. Gladys. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Adelante. Estamos viviendo unas experiencias en esta cuaresma con nuestra parroquia. Nos están llevando las noches de Getsemaní, nos están llevando los Vía Crucis,
y yo he sentido una diferencia tan grande de años pasados a esta, y con este taller me he dado cuenta que vamos por buen camino, o sea que vamos hacia esa unidad que se nos ha hablado, porque yo he visto la unidad de la gente, como yo siempre digo, la gente que sabe allá de la parroquia, con nosotros que somos pues más, ¿verdad? No es que no sabemos, que tenemos otros talentos, como dice muy bien Salvador, pero que esos talentos estaban como diseminados, no estaban unidos a la parroquia. Y ahora la parroquia ha unido su conocimiento, su saber a nosotros, los de las capillas. Y eso pues yo siento que vamos por buen camino, que estamos alcanzando poco a poco esa unidad y esa fortaleza. Bueno, hombre, a mí me alegra eso. A mí me alegra mucho eso. Eso sí que es un signo del espíritu. Es cierto, ¿verdad que sí? Eso sí que es un signo del espíritu, porque a veces tendemos como a sentirnos como aplastados, como que no, como desanimados, como no, estamos en nada. Aquí en Antioquia decimos que estamos en la olla. No, ¿cierto? No, eso es un signo del espíritu. Es decir, ahí es donde uno ve realmente quién está viendo esta historia desde Dios. ¿Sí ven? Qué bonito. Muy bien. Te agradezco ese aporte. Una riqueza. Bien. A ver, pues, qué bueno escuchar a otros también. A ver. Por ahí a ver quién más está. A ver, ¿qué dice doña Nivia? A ver, que hoy está calladita. Lo que pasa es que a veces hablo tanto que no quiero protagonismo tampoco. Yo tengo una hermanita en nuestra comunidad de oración que por ahí vi que el esposo estaba, no sé si está él con ella, nuestra hermanita Milagro, por ahí vi al doctor Elvin Pacheco, que siempre nos dice que nosotros somos unos necesitados de Dios. Y siempre que nos sintamos necesitados de Dios, entramos en lo que Jorge, tú nos decías, tener conciencia del límite. Y no, ahí dejamos la arrogancia, el orgullo, el creernos que lo podemos todo. Y como dijo, ni a la esquina, porque nuestra fortaleza viene de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Dice Filipenses. Y qué bien estas palabras que nos ha traído, porque la Cuaresma, quizás más profundamente que el resto del año, es momento de reflexión. ¿Qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo? Así es que en ese proceso de conversión de día a día, de momento a momento, qué bien nos viene esto que nos has dicho. Pensar cómo somos y qué estamos haciendo. Muy bien. Cada uno ubicado frente a la unidad. ¿Sí? Es decir, no solo ver como otros, no, sino cada uno ubicado frente a ese aporte significativo a la unidad. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros debemos experimentar en esta tarea de la misión evangelizadora, de la experiencia de fe y de relación con el Señor. Bueno, entonces, ¿qué más quisieran decir? A ver, por aquí está la señora Inés, que quiere hablar, ya la vi activa. Bueno, retomando lo que dijo Gladys, yo entiendo que también es que en este proceso el líder es demasiado importante para conseguir la unidad del grupo, porque esa es la persona indicada que le da participación a todo, y que aunque vea a alguien que quizás piensa que no tiene mucho talento, que no puede aportar gran cosa, pero ese líder se fija y le da la oportunidad a esa persona, entonces esa persona va desarrollando confianza en sí mismo,
y va descubriendo también que sí, que él también tiene unos talentos. Y entonces, claro, poco a poco vamos descubriendo que dependemos completamente de Dios, porque si no depende, el día que no dependamos de él, pues estamos perdidos, porque realmente no lo sabemos todo, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, que se ha logrado, como dijo Gladys, yo pienso se ha logrado bastante en esta comunidad, en esta parroquia, pero claro, es que, vuelvo y digo, el líder es demasiado importante. No sé Por si eso, piensan lo mismo. muy bien, sí, y por eso es que hay que pedirle al Señor, por eso es que hay que pedirle, como todo depende de Él, hay que pedirle al Señor que suscite en la comunidad, que suscite en la comunidad. Una cosa es buscar quien lidere y otra cosa es pedirle al Señor que suscite en la comunidad quien sea capaz de dirigir en la comunidad. No sé si captan la diferencia. Una cosa es buscar nosotros con nuestros criterios quién puede. Oye tú, ¿por qué no va? Oye tú, oye tú, oye tú. Otra cosa es pedirle al Señor. Yo creo que uno de los factores que integran la comunidad es la confianza que la comunidad le tiene a la acción de Dios. ¿Sí? Porque puede ser que la comunidad esté muy unida, pero unida con muchas fuerzas de los miembros. Pero otra es cuando la comunidad tiene esa fuerza, esa confianza en el que el Señor suscita, y suscitará tanto al que dirige como a los que participan y los iluminará con la gracia. Es decir, en términos generales, unas comunidades más confiadas en el Señor. Ese es lo que me suscita el aporte de doña Inés, que le agradezco mucho pues su participación. Bueno, no sé, entonces, ¿qué más habrá por ahí? ¿Me oye? Sí, Anita, buenas noches. Buenas noches. Esto está demasiado tremendo. Pero hay aquí un puntito que a mí me está llamando mucho la atención, y es esta segunda parte que pone usted aquí, que explica que descubrir la fragilidad y la debilidad no son el impedimento para la mayoría de las personas. Uh-huh. Es como la lucha con uno, con lo humano, con los demás, con sus pensamientos, pienso yo, ¿verdad? Es dejarse transformar por Dios para poder entonces cada uno de nosotros tener la unidad, que es lo que se necesita para este trabajo. Claro, es que era lo que yo trataba de decir ahí. Cuando no descubrimos que la fragilidad y la debilidad no son impedimento, esa debilidad y esa fragilidad son las que usamos como fuerza para las cosas, y eso no es así. No, la debilidad y la fragilidad no son la fuerza. Cuando no las ponemos como impedimento, ahí es donde Dios transforma esa debilidad, esa fragilidad, te levanta. Eso es sentirse levantado por la gracia salvadora de Cristo. Ahí es donde tu fragilidad y tu debilidad no tuvieron fuerza, sino que se transformaron en elemento los transformó Dios. Y no los pusiste como impedimento. Amén. Porque cuando Gracias. se ponen como impedimento, ellos imponen su fuerza. No. Okay. No puedo, Gracias. no quiero, no puedo. Ellos Sí. imponen su fuerza. Y la fuerza no es de ellos. La fuerza es de Dios. Amén. Y Cristo dijo, la cruz es la fuerza de Dios. Ok. Muy bien.
Muy bueno el aporte, sí, sí, bien, muy significativo. Bueno, no sé, entonces, si quieren lo dejamos ahí por hoy, cortico, pues una charla cortica, pero me parece que quedan unos elementos para que meditemos y para que reflexionemos. Dios mediante, pues nos veremos el próximo miércoles, ¿verdad, doña Nivia? Pero ya en ese temita sí les voy a pedir que me regalen mínimamente 1 horita y media o así. Yo sé que esta tarde, que tienen que ir a despachar a sus esposos, que tienen que ir a sus cosas o a sus familias, pero bueno, 1 horita y media, porque el tema de San José amerita en este año especial que verdaderamente le saquemos el corazón a San José. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a tratar. No sé si de pronto tengan alguna otra cosita que decir, don Salvador. No, solamente volverte a dar las gracias, Jorge, porque siempre estás disponible para nosotros y estos talleres no son pocos, son demasiados. Te digo que nos toma tiempo, o sea, cada reflexión nos toma tiempo irla estudiando, irla repasando, irla revisando, porque es mucho material y muy profundo, y nos ayuda mucho, sobre todo en el quehacer diario de nuestra vida comunitaria. Nos ha ayudado mucho. Así que qué bueno que este mes tenemos 2 encuentros en vez de 1. Bueno, y ya veo por ahí al padre Sergio también. Amigo, No, ya está por ahí, muy bien. gracias. Ya hemos John, por terminado, muy bien. gracias por este momento, ¿verdad? Que nos has regalado desde tus ocupaciones. Lo que siempre he insistido en la comunidad, la unidad, ¿verdad? La comunión. Estamos unidos al Señor, vamos a dar esos frutos. Siempre he insistido en configurar nuestra vida, nuestro corazón al corazón de Cristo, para darle una vida a la comunidad. Verdaderamente nosotros nos ayuden a ser digno del amor de Dios. También este año la unidad de nuestra comunidad diocesana, con el valor de la fortaleza, podamos nosotros seguir caminando, madurando nuestra experiencia de fe, también nuestra experiencia humana. Bien. El próximo 10, que empezamos la novena de San José, vamos a tener este encuentro, ¿verdad? Vamos a tener ese recorrido en nuestra comunidad parroquial, porque el día 19 vamos a tener esta gran celebración para ganar la indulgencia plenaria. También vamos a dedicar un jardín al patrono de la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ya dice Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Que tengan una feliz noche, que descanse. Saludos, George, buen frijol por allá. Bueno, un abrazo a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.